Dicen que cuando el Hijo del Altísimo fue clavado en la cruz, el firmamento entero se estremeció con un gemido que solo los cielos pudieron comprender. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a Leyendas y Milagros Bíblicos y darle like al video para que más personas descubran estos relatos ocultos en las sombras de lo sagrado. Pero existe un detalle oculto, un fragmento velado por los siglos, que muy pocos han llegado a conocer. Ese día oscuro, considerado por muchos como el más trágico de toda la humanidad, fue también uno de los momentos más conmovedores jamás presenciado por los ángeles del cielo. Y entre todos ellos, dos figuras celestiales, Miguel y Uriel, hicieron algo tan inesperado, tan fuera de toda lógica celestial, que ni los profetas más sabios y visionarios se atrevieron a registrarlo en sus pergaminos sagrados. ¿Alguna vez te has preguntado cómo reaccionaron los ejércitos de lo alto al ver al Verbo eterno cubierto de sangre, lacerado y abandonado por aquellos mismos a quienes vino a redimir? ¿Qué sintieron los que desde antes de la creación lo contemplaban resplandeciente, envuelto en una gloria inalcanzable? Esto que vas a escuchar no es simplemente una narración más. Es un eco escondido en los pliegues invisibles de las Escrituras, un susurro divino que se oculta entre las líneas, donde el lamento del cielo se entreteje con la esperanza de la tierra. Cuando Jesús fue alzado sobre la cruz, los cielos no permanecieron indiferentes. Los ángeles, esos guerreros que una vez combatieron las tinieblas en los confines del universo, presenciaron algo que transformó su eternidad para siempre. Mientras los hombres en la tierra presenciaban una ejecución común, con rostros endurecidos y corazones cegados, Miguel y Uriel, desde las alturas, observaban cómo el plan eterno de redención se desplegaba con un dolor inconcebible. Lo que hicieron después quedará marcado para siempre en los anales del cielo, y tú estás a punto de conocerlo. En el monte Gólgota, el ambiente era tan denso que parecía que incluso el aire se negaba a circular. El cielo estaba cubierto de un gris opresivo, cargado con una tensión invisible que pesaba sobre los hombros de la creación. Las nubes no eran simples cúmulos de vapor, sino testigos mudos del sufrimiento del inocente. Los soldados se burlaban, los fariseos murmuraban, y el pueblo observaba con confusión, sus corazones endurecidos por el miedo, la ignorancia o la costumbre. Pero más allá del mundo tangible, detrás del velo de lo visible, en el reino espiritual, sucedían cosas imposibles de describir con palabras humanas. Miguel, comandante supremo de los ejércitos celestiales, observaba todo desde una dimensión que los hombres no podían alcanzar. Sus alas estaban extendidas, pero no con actitud de batalla, sino como escudo ante la impotencia. Sus ojos no eran los del guerrero del Apocalipsis que venció al dragón, sino los de un siervo quebrantado, testigo de un sacrificio que ni él, el más fuerte de los ángeles, podía detener. Junto a él se encontraba Uriel, el custodio del fuego divino y la justicia eterna, el que guarda los secretos más profundos del Altísimo. Y sin embargo, en aquel momento, ninguno empuñó su espada. Nadie alzó la voz. Solo un silencio reverente, un estremecimiento sagrado que recorrió todos los planos celestiales. Miguel cayó de rodillas, no por debilidad, sino por una reverencia tan profunda que el universo pareció detenerse. Uriel, cuyo fuego consumía el pecado con autoridad inquebrantable, dejó caer una lágrima que jamás fue vista por ojo humano, pero que cambió la historia eterna del cielo. ¿Puedes imaginar el dolor de aquellos que jamás conocieron el pecado? De aquellos seres que desde su creación vivieron en santidad absoluta, contemplando la gloria de Dios sin velos ni sombras, y ahora estaban presenciando al santo siendo tratado como si fuera un criminal. Cada martillazo que atravesaba la carne del cordero resonaba como un trueno sagrado en los corredores celestiales. Los serafines, que día y noche cantaban Santo, 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 ese día guardaron silencio, no porque les faltaran alabanzas, sino porque una conmoción profunda los había alcanzado. Una mezcla de reverencia, asombro y una tristeza que ni siquiera ellos sabían cómo expresar. Miguel bajó la cabeza. Sus pensamientos eran un torbellino. Él, que enfrentó a Lucifer y lo expulsó del cielo con poder y autoridad, ahora miraba a su rey, ese rey glorioso, siendo rechazado, escupido y despreciado por las mismas criaturas que vino a rescatar. Uriel, cuyo fuego revelaba la verdad oculta en lo más profundo de los corazones, sintió algo inédito, impotencia. ¿Por qué no nos dejas intervenir?, susurró, su voz como un soplo en la eternidad. Miguel no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el rostro ensangrentado de Jesús. Un rostro deformado por los golpes, cubierto de heridas, pero con una mirada que aún irradiaba amor. Entonces, Miguel habló con una voz tan suave como firme.
Porque este es el momento más santo de todos. Él no está venciendo al mal con violencia, sino con amor. Uriel cerró el puño, y una chispa divina recorrió su brazo, no como un preludio de guerra, sino como señal de algo nuevo que estaban haciendo. Y en ese instante, una orden descendió desde lo más alto. No fue pronunciada con palabras. Fue una vibración que cruzó las dimensiones, un mandato que solo los ángeles pudieron percibir, un decreto sellado desde antes de que existiera el tiempo. Abre los libros celestiales. Que quede constancia eterna. Ha comenzado el juicio de la cruz. Uriel, el escriba del fuego eterno, alzó su brazo hacia lo alto. Entonces, un rollo de luz descendió envuelto en llamas puras, como si el cielo mismo lo hubiera forjado para ese instante. No sería escrito con tinta ni pluma, sino con la sangre del inocente, con amor divino y justicia perfecta. Miguel, firme como una montaña, no se movió, pero sus alas comenzaron a extenderse lentamente, envolviendo de forma invisible a los testigos humanos. María, Juan y las mujeres presentes no podían verlo, pero sintieron en medio del horror un calor inexplicable que les acarició el alma. Cada lágrima suya será memoria perpetua, pronunció Miguel con voz solemne. Y cada gota de sangre será defensa ante el trono eterno. Uriel comenzó a trazar las primeras líneas sobre el rollo ardiente, pero sus manos, normalmente firmes como la roca, temblaban. No era miedo, era reverencia, porque lo que estaba escribiendo no eran simples palabras, sino el inicio de una historia viva, una sentencia que cambiaría el destino de millones. Y cuando Jesús pronunció, «Padre, perdónalos», el cielo entero quedó enmudecido por el llanto. Pero lo que faltaba aún no podía ser imaginado. Miguel y Uriel estaban por realizar algo que alteraría el curso del cosmos. El sol comenzó a desvanecerse, no por causa del tiempo, sino por el peso del acto eterno que ocurría en la cruz. Las sombras se alargaron y una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra entera. No era un eclipse común, era el luto de la creación misma. Jesús colgaba entre el cielo y la tierra, como un puente viviente, una herida abierta entre Dios y los hombres. Desde las dimensiones invisibles, los demonios celebraban, convencidos de haber logrado una victoria. Pero Miguel no temía. Sabía que eso no era una derrota, sino un decreto. Y entonces, en un gesto jamás visto ni repetido, Miguel, el gran comandante, no se inclinó ante el Padre como solía hacerlo, sino que dobló sus rodillas frente al Hijo, sangrante y agonizante. Con voz quebrada, dijo, «Mi Señor, estás venciendo como nadie jamás lo ha hecho». Uriel, aún escribiendo sobre el pergamino ardiente, alzó la vista, sin pensarlo, cruzó una línea prohibida para un ángel de juicio, extendió su mano hacia la cruz y, con un solo toque, recogió una gota de la sangre del Redentor. Esa gota no se evaporó. Se transformó en una llama viva que desde entonces arde sin cesar en el altar invisible del cielo. En ese instante, algo indescriptible ocurrió en las alturas. El velo del templo, esa cortina sagrada que separaba al hombre de la presencia divina, no se rasgó de abajo hacia arriba. Fue el cielo quien lo rasgó, desde lo alto, desde la eternidad, hasta el suelo. Miguel tembló. Uriel bajó la mirada. Sabían lo que eso significaba. No era un simple símbolo. Era una declaración de guerra contra la separación, una proclamación de acceso. El camino estaba abierto. El sacrificio era suficiente. Mientras tanto, en la cruz, el Mesías luchaba por cada aliento. Cada respiración era más débil, pero su espíritu seguía imbatible. Sus ojos se elevaron al cielo y, con una voz se perforó el tejido del tiempo, pronunció, «Consumado es». Miguel alzó su espada, no para pelear, sino para sellar el acto más sagrado de la historia universal. Uriel, con la llama aún viva en su mano, inclinó el rostro en señal de adoración. En lo invisible, las puertas del abismo comenzaron a temblar. El infierno comprendió que había perdido, y los ángeles supieron que no presenciaban solo una muerte, sino el nacimiento del reino eterno. Pero lo que Miguel haría a continuación desafiaría todas las normas celestiales sobre obediencia, amor y gloria. Él, que había obedecido órdenes divinas sin vacilar, sintió dentro de sí una llama nueva. No era furia, era amor. Un amor tan vasto, tan limpio, que le impulsó a ir más allá del protocolo celestial. Se giró hacia Uriel, que aún sostenía la llama viva con la sangre de Cristo, y sin necesidad de palabras, ambos comprendieron lo que debían hacer. ¿Acaso debemos quedarnos callados?, susurró Miguel con voz cargada de emoción. No cuando el cielo lo ha dado todo por ellos.
Con velocidad celestial, Miguel ascendió, cruzando capas de luz y dimensiones hasta llegar al límite del reino. Y allí, frente al trono eterno, sin pedir permiso, sin seguir ningún protocolo, se arrodilló. Los ancianos celestiales guardaron silencio. Los querubines cubrieron sus rostros. Y desde lo más profundo de su ser, Miguel elevó una oración. No era por ángeles, no era por el cielo, era por la humanidad. Padre eterno, que esta sangre no se desperdicie, que cada alma por la que murió sea buscada, alcanzada, restaurada. Y mientras él oraba, el cielo entero escuchaba. Incluso Dios lloró. Mientras Miguel intercedía con una pasión jamás vista en un ser celestial, Uriel descendía hacia los rincones más oscuros de la tierra. La llama en su mano no quemaba, dolía, iluminaba. Todo lugar donde esa luz tocaba, la oscuridad retrocedía. Y allí, en silencio, Uriel marcaba corazones con una impresión invisible, una señal eterna. Eres amado, eres redimido, serás buscado. Miguel, aún postrado, escuchó una voz suave, majestuosa, que envolvió todo su ser. Está cumplido. El Hijo ha vencido. Y tú, Miguel, serás el guardián de la alianza. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte a Leyendas y Milagros Bíblicos y regalarnos un like para que este mensaje llegue a muchas más almas sedientas de esperanza. Entonces, el trono resplandeció con una gloria que escapa a toda descripción humana. El Padre Eterno pronunció una declaración que sólo los ángeles más cercanos pudieron oír. Desde hoy, toda oración pronunciada en el nombre del Hijo será un eco sagrado de su cruz, y jamás pasará desapercibida ante los cielos. Miguel bajó el rostro, quebrantado por la reverencia. Uriel, desde las profundidades de la tierra, alzó la mirada hacia lo alto. Ambos comprendieron que nada volvería a ser igual. La cruz no era el final, sino la llave que acababa de abrir las puertas del reino celestial. Y lo más glorioso aún estaba por manifestarse. La tierra tembló, pero no fue un terremoto cualquiera. Fue como si la misma creación exhalara al ver cumplida la promesa más antigua de todas. Las piedras se resquebrajaron, las tumbas se abrieron, y las sombras huyeron ante el poder que descendía. Miguel descendió con solemnidad en sus alas. No brillaban por haber librado batalla, sino por haber contemplado el rostro de la redención. Uriel, aún recorriendo la tierra, notó cómo algunos corazones comenzaban a latir de manera distinta, como si un fuego silencioso hubiera sido encendido dentro de ellos. En una pequeña cueva del Gólgota, justo al caer la tarde, un soldado romano se arrodilló. Su lanza aún tenía sangre, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Verdaderamente este era el Hijo de Dios, susurró mientras una brisa inexplicable acariciaba su rostro. Miguel y Uriel lo observaban en absoluto silencio. No hubo palabras. No hacían falta. Sabían que esa confesión era la primera semilla del nuevo reino. Entonces ocurrió algo más. Miguel, siguiendo la orden del Altísimo, descendió al sepulcro donde el cuerpo de Jesús descansaba. Y allí, en ese lugar consagrado, hizo lo impensable. Selló la tumba con su presencia, no para encerrarlo, sino para custodiar el amanecer de la gloria. El tercer día se acercaba. Pero el silencio dentro del sepulcro no era ausencia, era expectación. Un murmullo de eternidad recorría las piedras, como si cada grano de polvo supiera que estaba a punto de presenciar lo imposible. Miguel permanecía junto al cuerpo inerte del Mesías. No necesitaba decir nada. Sus ojos, llenos de la luz del trono, lo decían todo. «Descansa, mi Señor, pero no fuiste vencido», pensó, mientras su espada descansaba sobre suelo sagrado. En el plano físico todo parecía terminado, pero las tinieblas se equivocaban. El infierno temblaba. Uriel, desde lo alto del Monte de los Olivos, contemplaba la ciudad. Sus ojos espirituales no veían muros ni estructuras, sino corazones. Algunos endurecidos, otros inquietos, y unos pocos, quebrantados pero dispuestos. Entonces, una voz como un trueno suave resonó dentro de él. «Prepárate, la piedra será removida, la muerte será herida, y la luz regresará a brillar. El tiempo de espera está por concluir». Uriel descendió hasta la tumba. Miguel levantó el rostro. Ambos se miraron solemnemente. Sabían que estaban por presenciar el acontecimiento más glorioso desde la creación del universo, porque al tercer día, el Hijo abriría los ojos de nuevo. El cielo entero guardaba un silencio absoluto, como si el cosmos entero contuviera el aliento. Y de pronto,
ocurrió. Un estallido de luz atravesó el sepulcro, pero no era una luz común. Era vida misma regresando a su lugar. El cuerpo de Jesús, aún cubierto por el lino, comenzó a irradiar un resplandor indescriptible. Miguel retrocedió un paso, no por temor, sino por reverencia. Uriel cayó de rodillas de inmediato. Ambos sintieron como la gloria llenaba cada rincón de aquella cueva sagrada. Y entonces abrió los ojos. El Cristo resucitado no dijo palabra. No era necesario. Sus ojos, infinitos como los mares, lo expresaban todo. El dolor había sido vencido. El pecado, destruido. La muerte, derrotada. Una ola de poder emanó de su cuerpo glorificado. Atravesó la roca, la tierra, los cielos, y todos los ángeles sintieron su espíritu estremecerse. Miguel inclinó la cabeza y susurró: «Todo se ha cumplido, mi rey. Todo está consumado». Jesús le sonrió. Una sonrisa suave, firme, eterna. Uriel se puso de pie y alzó el pergamino ardiente que aún sostenía. Las últimas palabras que escribió ardieron como oro vivo. Él venció. Él vive. Él reina por los siglos. Y en lo más alto del cielo, los ángeles comenzaron a cantar. Un cántico que ningún oído humano jamás ha escuchado. Una melodía pura, inmensa, nacida de la maravilla y la adoración. Los cielos estallaron en un clamor. Santo, santo, santo es aquel que venció a la muerte con amor. Miguel cayó de rodillas una vez más, pero esta vez no por dolor, sino por gloria. Uriel alzó el pergamino hacia lo alto, y en un instante fue envuelto por el fuego celestial, archivado para siempre en los registros eternos del reino. El juicio de la cruz había quedado sellado. Cristo, ahora en pie, emergió del sepulcro como un conquistador que había vencido al abismo. Sin decir una sola palabra, dirigió una mirada llena de ternura a Miguel y Uriel. No los miró como a siervos, sino como a hermanos. Miguel levantó los ojos y una lágrima dorada rodó por su rostro inmortal. «Gracias, mi Señor, por permitirnos ver esto», susurró. Jesús entonces se dirigió hacia la salida de la tumba. La roca no se movió por fuerza humana, sino que se apartó por sí misma, como si la creación misma abriera paso a su autor. La luz del amanecer lo aguardaba, y con un paso firme, el Rey resucitado volvió al mundo, esta vez para nunca más morir. Pero lo que vendría a continuación sería aún más milagroso. Fuera, el jardín permanecía envuelto en una neblina suave. El aire era frío, pero no gélido, tenía ese frescor que anuncia algo nuevo, algo sagrado. En medio de ese silencio matinal, Jesús caminaba sin heridas sangrantes, pero con marcas eternas en sus manos y pies. Eran cicatrices que no dolían, pero hablaban. Miguel y Uriel lo seguían a la distancia, invisibles. No era momento de espadas ni fuego, era momento de revelación. Entonces ella llegó corriendo al sepulcro. Su llanto llenaba el aire. No buscaba al Cristo glorificado, sino al cuerpo perdido de su Maestro. Era María Magdalena. Jesús la contempló con ternura infinita y, con una sola palabra, rasgó el velo de su dolor. «María». Ella lo reconoció, no por su rostro ni por su voz, sino por el amor, ese amor que solo él podía dar. Uriel, al presenciarlo, murmuró: «Ella es la primera testigo de la eternidad». Miguel, con la vista fija en el cielo, supo que algo se había activado. Una nueva era, una nueva creación había comenzado. Y mientras el sol se levantaba lentamente sobre la tierra, el mundo giraba otra vez. Pero nada volvería a ser como antes, porque el resucitado había sido visto, y el reino apenas comenzaba. María cayó de rodillas. Sus lágrimas ya no eran de tristeza, sino de asombro. Sus manos temblaban, no sabía si debía abrazarlo o adorarlo. Jesús, con voz suave pero firme, le dijo: «No me toques aún. No he regresado al Padre. Pero ve y diles a mis hermanos que vivo. Diles que el plan no ha terminado. Apenas comienza». Miguel y Uriel, aún invisibles, contemplaban la escena como testigos de una nueva génesis. Uriel, con la llama aún ardiendo dentro de sí, dijo: «Ahora la llama no estará más en nuestras manos, estará en los corazones de los redimidos». Miguel asintió. Sabía que muy pronto, miles de hombres y mujeres llevarían el mensaje del Cordero. El poder del Hijo hablaría más alto que cualquier profecía, más profundo que cualquier sacrificio. Ya no sería una religión, sería un lazo restaurado entre la tierra y el cielo. Jesús comenzó a caminar, pero esta vez no hacia una cruz,
sino hacia sus discípulos, hacia aquellos que dudaron, hacia los que cayeron. Miguel, alzando la mirada al cielo abierto, susurró una profecía que sólo los ángeles pueden pronunciar. Él volverá, pero no como cordero, volverá como león. El cielo ya no era el mismo, no por su forma, ni por su luz, sino porque en su centro ahora habitaba un misterio revelado. El Dios eterno había sangrado y había resucitado. Miguel ascendió en silencio hacia las puertas del reino. Uriel lo siguió, con la llama aún viva en su interior. Ambos sabían que su misión no había terminado, solo había cambiado. El Padre los esperaba. El trono resplandecía con gloria incandescente. Y entonces se desplegó la escena más majestuosa jamás vista. Jesús ascendió, no en secreto, ni solo, sino ante testigos. Los cielos se abrieron de par en par. Las puertas eternas se elevaron, y una voz tronó con fuerza incomparable. Abran paso al Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Preguntaron las esferas celestiales. Y los ángeles respondieron con fuego en la voz. El fuerte y valiente, el que venció en la cruz, el Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Miguel cayó postrado. Uriel cubrió su rostro. Y Cristo entró al trono no solo como hijo, sino como héroe, como Salvador, el único digno de abrir los libros y sellar con su vida lo que nadie más pudo. El cielo estalló en fuego de júbilo. Las coronas de los 24 ancianos cayeron al suelo como una cascada de oro. Los serafines cubrieron sus rostros con alas encendidas. Los querubines entonaron una canción jamás oída. Digno es el Cordero inmolado, que con su sangre compró para Dios hombres de toda lengua, pueblo y nación. Y en medio de aquel océano de alabanzas, Jesús se sentó a la diestra del Padre, no como mártir, sino como rey coronado por su obediencia. Miguel, con el corazón ardiendo de fuego celestial, alzó el rostro. Ya no tenía dudas. Todo lo que había presenciado, el dolor, la cruz, la tumba, la resurrección, no era tragedia. Era la mayor victoria jamás registrada en los cielos. Uriel, por su parte, se acercó a los archivos eternos y grabó con letras de luz una frase que permanecerá por toda la eternidad. Aquí fue sellado el amor eterno. Aquí la gracia triunfó sobre el juicio. En la tierra, los discípulos aún no comprendían la magnitud de lo vivido, pero en el cielo, una nueva era había comenzado. Y Miguel lo sabía. Su siguiente gran misión sería proteger a la iglesia naciente, la prometida del Rey, porque el plan no había terminado. Mientras la iglesia daba sus primeros pasos entre persecuciones y promesas, Miguel fue designado como su guardián invisible. Donde un apóstol era encarcelado, él estaba cerca. Donde un creyente era apedreado, él desplegaba sus alas para sostener su alma. Y cuando el evangelio cruzaba fronteras, Miguel iba delante, abriendo camino entre las sombras. Uriel, el portador del fuego divino, descendía en sueños, visiones y revelaciones. Encendía corazones, despertaba llamados, derramaba entendimiento, con esa llama que aún ardía en él desde aquel día en el Gólgota. Pero ambos sabían que esto era solo el preludio, porque aunque el Hijo venció, aún quedaba una promesa pendiente. Esa promesa resonaba en cada estrella, vibraba en cada viento, se anunciaba en cada profecía. El Rey volverá. Miguel se preparaba. Uriel afinaba el fuego, y los cielos observaban con esperanza, porque en el día de su regreso, Cristo no volverá en humildad, sino en gloria. No será juzgado, será el juez, y aquellos que lo traspasaron lo verán. Y los ángeles que lloraron en la cruz gritarán con voz de trueno. Falta una última visión, una escena que aún está por cumplirse y que quizás tú y yo presenciemos. Una trompeta resonará, no en una ciudad, ni en un continente, sino en todo el cielo y en toda la tierra, al mismo tiempo. Y entonces los cielos se abrirán de nuevo. Miguel tomará su lugar al frente del ejército celestial, no como testigo, sino como líder de la última batalla. Uriel levantará la llama, ya no como juicio, sino como señal del retorno glorioso del Rey. Y el Hijo, Cristo, descenderá. Sus pies tocarán el suelo, pero no en Belén ni en el Calvario, sino como Rey de reyes y Señor de señores. Los que creyeron levantarán sus rostros y llorarán de gozo. Los que lo negaron se doblarán, pues toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Él es el Señor. Miguel y Uriel, los que lo vieron sufrir, los que lloraron junto a la cruz, los que guardaron el sepulcro y celebraron la resurrección, estarán allí. ¿Y tú, estás listo para ese día? Porque lo que ellos vieron en la cruz
fue solo el comienzo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más relatos como este en Leyendas y Milagros Bíblicos. Dale like y comparte este video para que otros también descubran los secretos escondidos entre el cielo y la cruz.